Todos hemos experimentado la pérdida de un ser querido, pero ¿te has preguntado alguna vez qué pasaría si pudieras traerlo de vuelta? Hoy vamos a sumergirnos en una de las mejores películas de Stephen King, Cementerio de Mascotas, donde nos muestra las consecuencias de jugar con la muerte. Así que sin nada más que decir, comencemos. Iniciamos esta historia con un médico llamado Louis, pero como no sé pronunciarlo, lo llamaremos Luis, que junto a su esposa Rachel y sus dos hijos, Elliot y el pequeño Gate, deciden mudarse a una nueva casa en las afueras de la ciudad. La casa parecía el lugar ideal para criar a sus hijos, un lugar que la verdad yo quisiera vivir también. Incluso tenían a su fiel gato, George, que parecía disfrutar tanto como ellos de la tranquilidad del campo. Sin embargo, no todo era tan perfecto como parecía. A poca distancia de la casa había una carretera por donde pasaban enormes camiones a toda velocidad, lo que lo inquietaba un poco. En su nuevo vecindario conocieron a un amable anciano llamado Jup, que vivía cerca de ellos. Ya no parecía ser una persona amable, también les dio la bienvenida de la mejor manera. Fue él quien les mostró un sendero que comenzaba detrás de su casa y que conducía a un curioso lugar, el cementerio de mascotas. Ahí los habitantes de la zona sepultaban a sus animales que fallecían, muchos de ellos víctimas de la peligrosa carretera. Los días pasaban tranquilamente hasta que Luis, en su trabajo como médico, se enfrenta a un caso que lo marca profundamente. Un joven fue llevado de urgencia al hospital, gravemente herido tras un accidente en la carretera. El chico estaba en estado crítico y a pesar de los esfuerzos, Luis no pudo salvarlo. Sin embargo, antes de morir, el joven le dijo algo perturbador, una advertencia enigmática que le causó escalofríos. Esa noche, Luis comenzó a tener sueños extraños. El mismo joven herido aparecía en su pesadilla, advirtiéndole sobre algo oscuro y peligroso más allá del cementerio de mascotas, algo que no debía de ser perturbado. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Aunque Luis intentó ignorar ese sueño, el sentimiento de inquietud no desaparecía. Mientras tanto en casa, su hija Elliot comenzaba a hacer preguntas incómodas sobre la muerte. La niña, curiosa por naturaleza, había estado hablando sobre lo que había más allá de la vida, y especialmente sobre el cementerio de mascotas que Jude les había mostrado. La atmósfera en la casa empezó a volverse tensa, pero las verdaderas desgracias no tardarían en llegar. Un día, mientras jugaba cerca de la carretera, el querido gato George fue atropellado por uno de los enormes camiones que solían pasar. Luis no sabía qué hacer en ese entonces, hasta que Jude le sugirió llevar al gato a un lugar más allá del cementerio de mascotas, un antiguo cementerio indígena donde las cosas aterradoras no permanecían muertas por mucho tiempo. Sospechoso, ¿no les parece? Desesperado, Luis aceptó la sugerencia del vecino. Juntos llevaron el cuerpo de George a ese misterioso lugar y lo sepultaron ahí. Lo que sucedió después sorprendió a todos. Al día siguiente, el gato volvió a la vida. Sin embargo, algo estaba mal con él. Aunque George se veía igual que antes, su comportamiento era extraño, agresivo, como si fuera una sombra de lo que había sido. Jude, viendo la preocupación de Luis, le contó la verdad sobre el lugar donde habían sepultado al gato. En su juventud, él también había llevado su mascota, y aunque el animal había regresado, lo hizo con una maldad que nunca había tenido antes. Luis, aunque perturbado, intentó seguir con su vida, convencido de que simplemente se trataba de un gato y que las cosas no podían empeorar. Pero el destino tenía otros planes. Poco tiempo después, una tragedia golpeó a la familia. El pequeño Gate fue atropellado en la misma carretera que había causado la muerte de George. La pérdida fue devastadora para Luis y Rachel, especialmente para Luis, quien no podía soportar el dolor de haber perdido a su hijo tan joven. Luis entra en depresión y toma una decisión que cambiará todo. Decidió llevar a su hijo al cementerio indígena, con la esperanza de que también pudiera regresar. Jup intentó detenerlo, advirtiéndole que sepultar a una persona en ese lugar era un acto peligroso, ya que aquellos que volvían no eran los mismos que antes. Pero Luis estaba cegado de dolor y de desesperación, así que no escuchó. En medio de la noche llevó a su hijo al cementerio. Al día siguiente, tal y como había sucedido con el gato, Gale regresó a casa. Pero al igual que George, no era el mismo niño que había sido antes. ¡Se está volviendo salvaje! El pequeño Gay, ahora de regreso, comenzó a mostrar comportamientos cada vez más inquietantes. Tenía una mirada vacía, una crueldad latente que no había existido antes. Poco a poco la situación se tornó peligrosa. Gay empezó a cometer actos violentos. Uno de ellos fue entrar a la casa de Jup y terminar con su vida. Rachel vuelve a su casa, ya que había estado con sus padres para sanar su mente, pero es aquí donde comenzará lo peor para ella. Rachel es la segunda víctima. El niño ahora es un total peligro. Luis entra a la casa y mira el cuerpo de Jup y también el de su esposa.
Desesperado y consumido por la culpa, se dio cuenta que había cometido la peor decisión. El dolor por la pérdida de su hijo lo había llevado a hacer algo impensable, y ahora estaba pagando el precio. En un último intento por solucionar las cosas, Luis se enfrentó a su propio hijo, sabiendo que ya no había forma de salvarlo. Al final, con el corazón destruido, puso fin a la vida de Gay, una vez más y esta vez para siempre. Pero la tragedia no terminó ahí. Luis, incapaz de soportar la pérdida de su familia, decidió enterrar también a Rachel en el cementerio indígena. ¿Me estás diciendo que este sujeto miró a su hijo con otra forma de ser, también a su gato, y además eran violentos, y volvió a lo mismo? Ok, pero vaya, qué inteligente, ¿no? Convencido de que esta vez todo sería diferente. Sin embargo, cuando su esposa regresó, lo hizo de la misma forma que su hijo y el gato, con maldad en su interior. El ciclo de la muerte y el dolor se repitió una vez más, y Luis terminó siendo víctima de las consecuencias de sus propias acciones. Y así concluye esta historia donde la desesperación puede llevarte a varios problemas. Pero bueno, no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te avise cuando subí un nuevo video. Y como siempre digo, toma agua, ve a la escuela y nos vemos hasta la próxima. Adiós.